Viernes bajó la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA en un 0,3%, el índice general en un 0,33%. ¿Qué pasó en la Bolsa de Nueva York? El Dow Jones cayó fuertemente, un 2,77%, y aún más los títulos tecnológicos reunidos en el Nasdaq cayeron un 4,17%. El dólar también bajó el viernes 6 pesos, quedó en 852 pesos con 70 centavos comprador y 853 pesos vendedor. El euro se cotizó en 900 pesos con 5 centavos. Unidad de fomento para hoy, lunes 2 de mayo, alcanza 32.216 pesos con 89 centavos. El precio del cobre subió un 0,09% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, se transó en $4.45. A esta hora sigue bajando, está en $4.28. ¿Qué pasa con el petróleo? El Brent, que es la referencia para Chile, subió un 1,62% el viernes en Londres, ahí se cotiza, cerró en $109.34. A esta hora está a la baja, está en $104.16. El WTI, que se cotiza en la bolsa de Nueva York, perdió un 1,2% el viernes, quedó en $104.09 el barril. Hasta ahora está a la baja, está en $101.25. Expertos ven con preocupación los impactos del nuevo salario mínimo sobre el empleo luego de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Entre los empresarios hacen un llamado a lo que llaman pragmatismo en las reformas que está impulsando el Ejecutivo, alertando acerca de las débiles proyecciones de inversión en el sector privado. Joaquín Aguilera tiene la información. Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Y después de una semana marcada por negociaciones, hoy va a comenzar ya en el Congreso el trámite del proyecto de ley que reajusta el salario mínimo legal y establece también un subsidio para la micro, pequeña y mediana empresa. Si bien existe acá un acuerdo que de hecho fue ampliamente celebrado con la Central Unitaria de Trabajadores por una parte y con varios gremios del sector PYME por otro lado, no hay todavía un consenso técnico, una visión común entre los expertos respecto del impacto que puede llegar a tener esta medida, algo que va a estar sujeto por supuesto respecto a cuán efectivo puede ser este subsidio para las pymes y que puedan absorber este incremento del salario mínimo de cerca de 14% que está comprometido respecto a lo largo de este año 2022. Esto, por supuesto, en una economía con bajas proyecciones de crecimiento, con cifras que ya están comenzando a mostrar una desaceleración importante, también una caída en el consumo y además con elevados niveles de incertidumbre. En ese escenario, por esa razón, va a ser clave lo que conozcamos esta mañana en cuanto a la actividad económica del mes de marzo, el dato de IMASEC de marzo, que de hecho se va a conocer solamente en algunos minutos más, a eso de las 8:30 de la mañana, tomando en cuenta sobre todo el escenario que ya se puede desprender si miramos las cifras sectoriales que informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas. Hay, por ejemplo, en cuanto a el sector industrial, un quiebre respecto a lo que vimos en los 2 primeros meses del año, muestra un crecimiento ya de 0,8%, pero por otra parte, el comercio, si bien también se mantiene en números azules, comienza cada vez más a mostrar un cierto aterrizaje que está dando cuenta de este enfriamiento en cuanto a la economía chilena y lo que viene hacia adelante. Y de todas formas hay un consenso en que si bien puede haber una mejoría, por ejemplo, en sectores como la industria, a contar del segundo semestre con claridad se va a ver un panorama mucho más complejo en cuanto a la actividad económica. Lo hemos comentado, hay muchos que incluso están proyectando la posibilidad de una recesión técnica entre la última parte de este año y el año 2023. Y eso, la gran preocupación que quedó también la semana pasada, es que no se está reflejando todavía, por ejemplo, en cuanto a las cifras de recuperación del mercado laboral, que sigue mostrándose con una tendencia positiva. Se han recuperado un 87% de los empleos perdidos en pandemia, pero hay un consenso. Probablemente lo que ya estamos viendo en cuanto a menor actividad económica, tarde o temprano se va a comenzar a reflejar en el mercado laboral. Ahí es donde hay bastantes dudas respecto al impacto que podría tener en el empleo, por ejemplo, este incremento del salario mínimo, es lo que menciona Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Previo a la crisis asiática, el Ministerio de Hacienda firmó también un aumento bastante agresivo del salario mínimo y a renglón seguido ocurrió la crisis financiera. Por lo tanto, el desempleo se vio fuertemente incrementado. Hay que tener cuidado con estas políticas. Este año en particular es un año bien incierto. Reducciones de jornada laboral, reformas tributarias, son cosas que en general no son pro empleo.
había muchísima preocupación en base a este análisis de finalmente lo que podría ocurrir con esta negociación con los gremios de la pequeña y mediana empresa, cuánta aceptación iba a tener este subsidio que se iba a establecer para que puedan absorber este incremento del salario mínimo. Sabemos que si bien hubo un acuerdo, hubo varios también que se mostraron en desacuerdo, finalmente no firmaron este compromiso, este documento que establece el subsidio para las pymes, justamente con la preocupación respecto a que dicen algunos en este escenario económico, donde además se acumulan problemas como endeudamiento, deudas crediticias que no se han puesto al día, finalmente va a ser muy complejo poder absorber este incremento del salario mínimo durante el año 2022. Es una visión que comparten en general los expertos, donde también hay una mirada clara, donde dicen que un punto central tiene que ser la gradualidad en la implementación de estas reformas, considerando además, según dice por ejemplo Francisco Castañeda, quien es director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, que también hay una serie de otros proyectos que también podrían generar mayores costos laborales en agenda, como por ejemplo reducción de jornada laboral, reforma tributaria y también reforma previsional que vendría a aumentar las cotizaciones por parte del empleador. La orden del día es gradualidad máxima, digamos, o sea, lo que se esperaba hacer en 2 años, hacerlo en 4 años. Van a haber ajustes en el crecimiento de la economía en el segundo semestre, probablemente negativo, algunos trimestres y con un crecimiento más bien magro. El escenario es de alto riesgo, yo creo que gradualidad y de una forma realista respecto a los objetivos que se quieren alcanzar. Y de hecho esa es una preocupación que también ha manifestado en el sector privado, por ejemplo Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, quien si bien valoró la apertura al diálogo que ha tenido el gobierno para poder acordar una fórmula con las empresas de menor tamaño, valora este acuerdo, cree que no se ha hablado suficiente, por ejemplo, respecto a crecimiento económico, cómo se va a implementar esta agenda de reformas en un escenario donde hay muchísima incerteza, muchísima paralización en cuanto a la inversión, sobre todo, dice, por una parte por la incertidumbre que hay en cuanto a la agenda de reformas del gobierno, pero también lo que más afecta, dice, el proceso constituyente. En ese escenario, dice, hace un llamado al pragmatismo en cuanto a cómo implementar toda esta agenda de reformas. Todas las reformas que se están proponiendo van a tener alto impacto. Entonces, todo esto, si lo queremos hacer de una, sin duda va a afectar la inversión, va a afectar la actividad económica y va a afectar el empleo. Entonces, tiene que hacerse con mucho pragmatismo y sobre todo tenemos que coincidir en los diagnósticos. Y esos diagnósticos tienen que ser totalmente técnicos y no políticos. Ahora, donde defienden el enfoque que ha tenido el gobierno en esta materia es en la Central Unitaria de Trabajadores. Lo comentó así, de hecho, su presidente David Acuña, quien si bien ha manifestado ciertas preocupaciones respecto a el rumbo que puede tomar el mercado laboral, cree que acá el gobierno ha sido responsable, también ha sido dialogante con los sectores que pueden estar más involucrados en esto y que, en base a lo que han opinado, por ejemplo, dirigentes del sector PYME y también de las grandes empresas, no debería haber problemas para poder implementar todas estas reformas. Se ha ido avanzando a paso firme y con políticas claras, porque cuando tú avanzas con políticas, todos los actores saben que tienen que jugar en esos marcos. Nosotros creemos que hoy día el gobierno ha sido responsable, va a respaldar a las pymes, va a colocar subsidios, los empresarios, los grandes empresarios a través de Juan Sutil han dicho que están disponibles a poder subir el salario sin ningún problema. Se puede ir generando más y mejor empleo de calidad. A las 8:30 de la mañana, entonces, el Banco Central debería publicar ya el IMASEC del mes de marzo, donde las expectativas del mercado están en una cifra que debería estar rondando el 6%, lo que implicaría desde ya una profundización de esta desaceleración en la economía chilena, que ya en la primera parte del año mostró crecimientos de 9%, luego cayó a 6,8%, esta vez podría caer más cerca de 6 puntos porcentuales, pese a esta sorpresa positiva que podría traer, por ejemplo, el sector industrial. No solamente eso va a marcar el rumbo del gobierno, lo que puedan ser estas reformas, porque esta semana en particular también va a ser de bastantes cifras relevantes para el sector económico. Va a haber, por ejemplo, una nueva reunión de política monetaria del Banco Central, donde nuevamente podría haber incremento de tasas, pero también algunas luces respecto de cómo el Instituto Emisor está mirando lo que está ocurriendo con la economía chilena, cómo está mirando también el escenario externo, que para algunos en el último IPOM fue considerado como un elemento demasiado optimista. Y también, por último lugar, ya el viernes vamos a tener resultados de inflación, que también van a ser, por supuesto, muy relevantes para ver cómo se puede conjugar todo este tipo de reformas con el devenir de la economía chilena. Tomás Catri. A ver, lo que pasa es que las expectativas están bajas en Chile y cuando no hay expectativas hay poca inversión.
o se invierte en otra parte. Hay un problema de expectativa en nuestro país que es evidente. Recordemos que en los últimos 2 años han salido más de 50.000 millones de dólares legalmente de personas hacia el exterior, y eso es un problema de expectativa, que es plata que después es difícil que vuelva. En una entrevista de fin de semana, Jaime de la Barra, que es vicepresidente ejecutivo de Compass Group, da unos datos que me parecen que son interesantes. Dice que la mejor forma de mirar esto es a través del precio de los activos financieros, cuánto valen los activos financieros. Y dice, las valoriza, porque las acciones que hay en la bolsa representan el valor de las empresas, ¿no es cierto? Cada vez que baja una acción es porque el valor de una empresa baja. ¿Por qué baja el valor de una empresa? Bueno, porque podría vender menos, porque las expectativas de que tengan un rendimiento económico hacia el futuro baja. Y dice, las valorizaciones de la bolsa chilena indican que si se mira el IPSA medido en dólares y si se compara con otros mercados emergentes, hoy la bolsa chilena es la más barata del mundo emergente. La más barata del mundo emergente, si se compara con su propia historia de 10 años. Y si se compara con su historia de los últimos 5 años, es la tercera más barata del mundo. Las valorizaciones lo que hacen es resumir la opinión que tienen miles de inversionistas en el mundo y en Chile respecto a las perspectivas de la economía, de la capacidad de las empresas de generar dividendos, de crecer, de generar empleos. Esa es la mejor encuesta de expectativas. Un dato revelador: el promedio de la relación precio-utilidad de Chile de los últimos 5 años de 15 a 4 veces. La de hoy es de cerca de 8 a 4,4 veces. Y de los últimos 10 años es de 15,8. Y ahí está cómo han caído la valorización de la empresa. Todos estos son datos, Joaquín, que demuestran que finalmente hay un problema de expectativas y de duda, y que eso está enmarcando buena parte del desarrollo económico, entre otras cosas, ¿no? Completamente. La visión que tienen en el sector privado fundamentalmente es, primero, que hay 2 grandes dudas hoy por hoy respecto a lo que son o lo que mantiene paralizadas las inversiones en Chile. Primero, lo que puede ocurrir con esta agenda de reformas que, como le ya hemos comentado, es bien difícil pensar cómo se puede conjugar con este escenario de bajas proyecciones de crecimiento y también mucha incerteza respecto sobre todo al proceso constituyente, lo que más les preocupa hoy por hoy. Y en ese sentido, de hecho, en el gobierno ya ha habido un reconocimiento respecto a que prácticamente no van a poder contar con un impulso por parte del sector privado en cuanto a inversión, al menos este año, tomando en cuenta todos estos factores, lo que se suma también al escenario externo. Y han dicho que, por ejemplo, buena parte de los empleos que ellos pretenden crear en base a su plan Chile Apoya va a ser en base a inversión pública, pero eso también tiene algún grado de incerteza respecto a cómo se puede ejecutar. Y ojo que también comienza ya a resonar, se ha dicho al menos en 2 ocasiones, el presidente Gabriel Boric durante las entrevistas de este fin de semana, también lo ha mencionado el ministro de Economía Nicolás Grau. Acá hay conciencia de lo que ha propuesto el gobierno hasta ahora podría ser insuficiente en muchas materias, pero dicen que están ajustados a un presupuesto que ya han calificado como restrictivo. Dicen que lo heredaron con muchas limitaciones y finalmente va a ser eso una suerte de camisa de fuerza para lo que pueda hacer el sector público respecto a este esfuerzo de reactivación. Por ejemplo, el viernes se anunciaban 11.000 millones de pesos para restauración de establecimientos educacionales, y el trascendido es que con eso se alcanza a restaurar 1. Pero eso es lo que hay para todos los establecimientos educacionales, que, por mencionar un ejemplo en relación a la expectativa que se tiene y lo que efectivamente se tiene, ¿no? La expectativa versus la realidad. No, lo que pasa es que hay que cambiar la cabeza también, ¿eh? O sea, hay que restaurar los establecimientos educacionales, esos que se les cae el agua, todos sabemos lo que pasó bajo el gobierno anterior cuando se caía. El ejemplo que se cita es un liceo en Coronel, claro, que le decían el liceo piscina. Exactamente. Porque se inundaba completamente todos los inviernos. Entonces, para restaurar ese liceo se necesitaron 11.000 millones de pesos, que es lo mismo que se anuncia ahora, pero para todos los establecimientos públicos. Junto con eso, cuidar también los liceos. Por supuesto. No destruirlos. O sea, todo junto, ¿no es cierto? Porque si no, estamos en problemas. Gracias, Joaquín. Buenos días. Chao, Joaquín, hasta pronto. A propósito de la semana de cifras que nos anunciaba Joaquín, ahora en un ratito más, bueno, en 15 minutos el más. IMASEC. Exactamente, vamos a estar ahí, por supuesto, contándoles el IMASEC que va a publicar el Banco Central. Y mañana a las 10 de la mañana, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Que el Ministerio de Hacienda, junto a la Dirección de Presupuesto, entregará el informe de finanzas públicas del primer trimestre. Y se trata del primero de la administración Boric ante la Comisión de Hacienda del Senado. Claro, y acá el foco de atención va a estar puesto en el ajuste que hará el Ejecutivo, y que va a ser a la baja, en las proyecciones de crecimiento del PIB, de demanda interna, y en las holguras fiscales que estimó en su minuto la administración saliente, o sea, del expresidente Sebastián Piñera, en su informe del cuarto trimestre de 2021. En ese documento, el gobierno de Sebastián Piñera
Hacienda proyectó una expansión de la economía de 3,5% y una de la demanda interna de 2%. En su momento, ambas cifras fueron calificadas de poco plausibles por el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, y que no eran consistentes con el ajuste que debe tener la economía este año para controlar la inflación. Hubo también cuestionamientos a las holguras fiscales previstas para el mediano plazo, las que la cartera de Hacienda en ese momento, que era liderada por Rodrigo Cerda, estimó más bien en ese minuto en $30.000 millones para el periodo 2023-2026. Todas esas variables son las que serán revisadas a la baja en este nuevo informe. De acuerdo a fuentes del gobierno, en este sentido, lo dice el diario La Tercera, el escenario que se delinearía esta vez en materia de crecimiento del PIB para 2022 se asimilaría al pronóstico que entregó el Banco Central en el informe de política monetaria. Esto es, de entre 1 y 2%. Centrado en el 1,5%, cifra que coincide, atención, con la última revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional. La segunda variable que se recalibrará será la de demanda interna. Y ahí nuevamente, según quienes conocen el trabajo que se ha venido realizando, la cifra que se está mirando es la que proyectó el Instituto Emisor, de una caída en la demanda interna de un 1,2%. El recorte de todas estas proyecciones tiene como consecuencia además un ajuste en las holguras fiscales para los próximos años, las que estarán muy por debajo de los $30.000 millones expresados en el documento del último cuarto del año pasado, dicen fuentes consultadas de la actual administración. Explican esto porque con una menor expansión de la economía y del gasto hay una recaudación más baja vía impuestos y por lo tanto menos ingresos fiscales. También agregan que tanto el tono como la mirada de corto y mediano plazo expresarse en el informe será más parecida a la visión que se delineó en el informe de finanzas públicas del tercer trimestre del año pasado. Los economistas suscriben el nuevo escenario que planea entregar Hacienda y comparten que la proyección de crecimiento del producto a presentarse esté más cerca de 1,5%. Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, sostiene que no hay duda alguna que la proyección será sustancialmente menor, con impactos relevantes en los ingresos fiscales. En este sentido, el economista señala que prevemos que se va a plantear un crecimiento en torno al 1,5%, en línea con lo proyectado por el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional. Mientras que en materia de demanda interna, dice que reconociendo una fuerte caída de la inversión este año y ligero retroceso de la inversión, veríamos una demanda interna que caería cerca del 1%. El déficit fiscal se situaría cerca de 3,5 a 4%. Una visión similar entrega Alejandro Fernández, que es socio de Géminis. Él dice que deben ajustar los supuestos a la realidad, principalmente el crecimiento, que de un 3,5% bajaría a 1,5% o algo similar. Él puntualiza que las holguras que se habían proyectado en el informe anterior deberían básicamente desaparecer. Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo, plantea que el último informe de finanzas públicas del año pasado consideró un escenario de actividad optimista para el bienio 2022-2023 y por motivos obvios no consideró los efectos globales y en Chile de la guerra de Ucrania, ya que todavía no había comenzado. Y en ese sentido, acota que el nuevo informe debiera recoger ambos efectos en un nuevo escenario fiscal 2022-2023, impactando a la baja el ingreso efectivo. Y Sergio Lehmann afirma que también se revisarían los supuestos de tasas de interés. El costo de financiamiento del fisco será mayor al proyectado, dice, lo que incidirá en la evolución del balance fiscal. Además, se ajustarían los supuestos de inflación y de precio del cobre. Y todos los economistas coinciden en que no debería haber cambios en la proyección del gasto público, manteniendo el importante ajuste establecido en el presupuesto este año con una caída del orden del 22%. Pero yo lo que creo que va a ocurrir, o sea, no es que creo, es evidente que va a ocurrir, es que va a aumentar el déficit proyectado. Porque si están disminuyendo el crecimiento, disminuyen por lo tanto los ingresos del Estado y se mantiene el gasto público, evidentemente que no se va a cumplir la meta del déficit público, que es una de las justamente de las metas también que tenía la ley de presupuesto para este año, acotar el déficit público que ha sido enorme en los últimos años. El presidente Gabriel Boric reiteró que su gobierno va a mantener un comportamiento responsable frente al fuerte aumento de los precios. Adelantó que anunciará un mecanismo de regulación para vigilar los precios y que están empujando al alza el IPC, junto con un trabajo interministerial para la contención de las alzas de los servicios básicos. Existe riesgo de una espiral inflacionaria si es que actuamos de manera irresponsable, dijo Boric en una entrevista anoche en 24 Horas Central de TVN. Ahora yo les puedo dar la tranquilidad de que como gobierno estamos actuando de manera responsable y además vamos a hacer anuncios también en materia de regulación para poder observar cuáles son los precios que están subiendo, porque sabemos la angustia del día a día y es que hoy cuesta mucho llegar a fin de mes, dijo. Mira, por lo pronto a las 10 de la mañana el presidente junto con los ministros de Hacienda y de Energía
van a presentar el proyecto de ley del Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo y también un paquete de medidas energéticas para ayudar a las familias durante el invierno con las cuentas de parafina, electricidad y gas licuado. Esto es, por cierto, parte del programa Chile Apoya, Plan de Invierno en Energía. Eso va a pasar a las 10 de la mañana más o menos, les vamos a contar. Y hablemos de lo que pasa con las empresas. Las empresas de la construcción están fuertemente preocupadas por su situación financiera y por el bajo nivel de actividad. Tanto que su nivel de confianza está en su peor nivel en 20 meses. Con ello, las constructoras lideran los niveles de pesimismo en el país, de acuerdo al Índice Mensual de Confianza Económica, el IMCE, el reporte mensual que preparan la Asociación Empresarial ICARE y la Universidad Adolfo Ibáñez. Este índice cerró abril con un valor de 47,47 puntos en una escala en que los valores bajo 50 reflejan predominio de visiones pesimistas por sobre las optimistas. Esto después de caer 0,03 puntos en el mes y alcanzar su menor valor en 5 meses. No obstante, el registro de abril está altamente contaminado por las volátiles expectativas del sector minero, las que vieron una fuerte recuperación tras la fuerte caída de marzo, en consistencia con la pequeña muestra con que se representó en este estudio. No obstante, si se excluye el sector minero, el IMCE habría tenido una caída de 3 puntos en el mes, alcanzando un valor en torno a los 44 puntos, su menor valor desde septiembre, o su menor nivel desde septiembre del año 2020. El índice mensual de confianza económica del mes de abril es menos alentador de lo que fue el mes pasado y probablemente mejor que el de los meses próximos, opina María Loreto Yacaman, que es gerente de Administración y Finanzas de Ultramar, agencia marítima. Excluyendo el sector minero, la caída de todos los sectores es drástica y nada indica que vaya a ser diferente en lo que viene. Ella explica que las empresas se han visto afectadas por el incierto marco regulatorio, a la vez que se empiezan a ver los efectos reales de la baja de la producción y el aumento del circulante, consecuencia de las políticas tomadas en pandemia. Esto se suma a la complicada situación en Europa y el resto del mundo, economías con altas presiones inflacionarias, incertidumbre y pronósticos de muy baja estabilidad. Les contábamos hace poco lo que pasa con la bolsa chilena. La bolsa chilena, que es una de las más baratas del mundo porque las empresas chilenas han perdido mucho valor en nuestro país. Pero el contraste es grande porque mientras un puñado de acciones como Sokimichi, sus cascadas, Vapores, CAP o Quiñenco han gozado de grandes momentos en bolsas desde el estallido, un grupo mayoritario de los títulos del Índice General de Precios de Acciones del ICPA aún no logra recuperar el nivel al que cotizaban antes del estallido social, antes del 18 de octubre de 2019. De hecho, de las 57 acciones que componen actualmente el ICPA, solo 7 títulos han sobrepasado la cotización previa a ese hito, al estallido social, mientras que los otros 50 títulos siguen rezagados. Esto se explica por el menor premio por liquidez de las acciones, las ventas por parte de las AFP y la falta de catalizadores positivos. Lo explica Cristian Araya, que es gerente de estrategia en Sartor. Entre las acciones más rezagadas, Ripley es la más afectada, pues se ha desplomado en un 75% desde el estallido, un impacto al que luego se sumaron la pandemia y la depreciación del sol peruano ante la mayor inestabilidad política bajo la presidencia de Pedro Castillo. Y después destacan las eléctricas Enel Chile, Engie, Energía Chile y Enel Generación Chile, con caídas de 68,5% en el caso de Enel Chile, 70% Engie y 68% Enel Generación, desde el estallido, sin considerar dividendos. Esto en medio de alzas en sus costos por el incremento en los precios de las materias primas, así como por la sequía que ha bajado drásticamente la producción hidroeléctrica en el país, elevando la generación eléctrica desde otras fuentes más caras. De ahí que para Enel Chile, Morgan Stanley apuesta por una recuperación de un 85% en un contexto en que es difícil encontrar una combinación razonable de factores que justifiquen el precio actual de esas acciones. Y en cuanto a los posibles cambios legislativos, analizamos las sensibilidades sobre los posibles costos incrementales para el negocio de la energía hidroeléctrica. Por ejemplo, la introducción de royalties, combinados con una prima de riesgo país más alta. Atención con eso, porque el endeudamiento es cada vez más caro, y descubrimos que no justifica el precio actual de las acciones, incluso en los escenarios más conservadores. Engie Energía Chile, a su vez, se encuentra en jaque ante los costos de materias primas como el petróleo, el gas y el carbón. Un aumento de 10% de los precios promedio de los combustibles podría producir una baja de cerca de $17 millones en el EBITDA de la compañía, lo opinan desde Vice Inversiones. Y a propósito de empresas, de buena forma avanzan las negociaciones entre Andes Iron, de la familia Delano Méndez y Garcés Silva, e inversionistas chinos para venderles el 100% del proyecto minero portuario Dominga. Según señalaron fuentes ligadas a las conversaciones al diario El Mercurio, el cierre del acuerdo está sujeto a un proceso de due
Diligence, que tiene como plazo definido el tercer trimestre de este año. El proceso de análisis de los antecedentes se encuentra muy avanzado y nos lleva a concluir que próximamente cerraremos la adquisición del 100% del proyecto Dominga, el cual esperamos poder desarrollar para el beneficio de la región de Coquimbo y Chile. Eso lo dice José Antonio Ibarra, que es empresario nacional y que representa a los inversionistas chinos. Por razones de confidencialidad, Ibarra declinó revelar de momento los nombres de los inversionistas que financiarán la adquisición de la iniciativa ubicada en la comuna de Liguera y que considera una inversión de más de 2.500 millones de dólares. Estamos muy bien impresionados de la calidad del trabajo realizado por Andes Iron. Realmente se ha desarrollado un proyecto muy profesional del más alto nivel en materia de ingeniería medioambiental y social, dice el empresario, que cuenta con una vasta trayectoria asesorando a empresas chinas en Chile, particularmente en el negocio